Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Jefferson Ojeda y en esta oportunidad vamos a hablar de un capítulo muy importante. Vamos a hablar del capítulo 13 denominado Arritmias cardíacas y su interpretación electrocardiográfica. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Analizaremos los ritmos sinusales anormales y bloqueos de las señales cardíacas en el interior de la vía de conducción. Entenderemos a los extrasístoles y la taquicardia paroxística e interpretaremos y comprenderemos la fibrilación ventricular, auricular, aleteo auricular y parada cardíaca. ¿Sí? Esta ya es la última parte de lo que viene a ser el corazón, la fisiología del corazón. Y te voy a pedir un grandísimo favor. Por favor, suscríbete y dale me gusta. Eso me ayudaría bastante para continuar con el crecimiento de este canal. Vamos a tratar de subir videos más seguidos y bueno, ese es un pedido que te hago, ¿sí? Para que me puedas ayudar. Por favor. Bueno, el capítulo 13, ¿sí? Vamos a continuar. A ver, primero vamos a entender algunos conceptos, ¿sí? Unos conceptos que a veces no los conocemos porque algunos de ustedes estudian medicina, otros enfermería, otros nutrición, otros psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier carrera de ciencias de la salud o como también lo puedes hacer por hobby al ver este video. Aunque, bueno, y tenemos que comprender en este punto qué viene a ser el amperaje, voltaje y watts. ¿Por qué? Porque estamos hablando del corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos también de estos impulsos eléctricos. Entonces, vamos a comprender estos tipos de conceptos. Primero vamos a comprender el voltaje. A ver, el voltaje es la fuerza con la que la electricidad se va a mover. En otras palabras, a ver, imagínate un río, ¿sí? Un río. Un río que va a una determinada fuerza. Ponte que la pendiente es muy plana, es muy plana. Entonces, este río va a bajar, pero de forma lenta. ¿Por qué? Porque pues no tiene una fuerza que la empuje. Porque la fuerza siempre va a ser la misma por culpa de la pendiente, ¿no? Va a ser casi emposado o casi no va a tener tanta fuerza. Sin embargo, cuando tiene más pendiente, significa de que el agua va a ir más rápido, más fuerte, ¿no? Entonces, a eso se le va a denominar, digamos, voltaje, a la fuerza con la que el agua se va a desplazar, o con la que en este caso la electricidad se va a desplazar. Pero, ¿qué rayos es el amperaje? Seguramente has escuchado del amperaje, que inclusive los celulares ahora tienen, no sé, 5000 miliamperios, ¿verdad? Bueno, el amperaje no es más que la cantidad de electricidad que se va a necesitar. O sea, la cantidad de agua que va a pasar por ese río. Como te digo, el río puede ser lento, pero puede tener harta agua, ¿verdad? O sea, puede ser muy lento, pero puede tener harta agua. Pero como también puede ser muy veloz, o sea, que tiene mucho voltaje, pero también puede tener muy poquita agua, ¿verdad? Entonces, esos son los conceptos que necesitamos comprender. ¿Por qué? Ah, ya, y el watt, pues lo he puesto acá al watt porque para que comprendamos un poquito acerca del consumo de la electricidad en nuestras casas, ¿no? Si multiplicamos el amperaje por el voltaje nos da el watt, ¿no? El voltaje normalmente ¿cuánto es? En algunos lugares estamos hablando con 110 y en otros lugares con 220, ¿no? De voltios. Bueno, lo multiplicamos por el amperaje y ese es el resultado del watt. Ahí está el resultado de cuántos watts vas gastando. Pero ¿por qué te estoy mencionando esto? Dirás. Porque cuando nosotros recibimos una carga eléctrica, estamos dándole una, por así decirlo, una información eléctrica a nuestro sistema de que tenemos una corriente eléctrica que neutraliza todos nuestros tejidos. Es muy importante conocerlo porque de alguna u otra forma, si tú recibes una electricidad, un choque eléctrico fuerte, puedes tener un paro cardíaco. Ya te voy a explicar posteriormente la razón del por qué podrías tener un paro cardíaco, pero podríamos tener un paro cardíaco. Es más, si la corriente eléctrica es mayor de 30 miliamperios y con un solo voltio, ¿ok? Esto te puede producir la muerte. Mire, 30 miliamperios y un solo voltio puede producir la muerte. ¿Ok? Y eso lo vamos a entender después también, porque hay un experimento que se hace justamente con corriente eléctrica para observar cómo ocurre la fibrilación ventricular. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Primero, a ver, cuando nos encargamos de comprender acerca de algunos tipos más importantes, a ver, los tipos más importantes o preocupantes y anomalías cardíacas que pueden derivar
a la muerte, es una alteración justamente de la ritmicidad cardíaca. En otras palabras, que el corazón late de forma diferente a la normal, ¿no? Es por eso que el objetivo de ese capítulo en general va a ser conocer la fisiología de las anomalías cardíacas y la interpretación en el electrocardiograma. ¿Y cuáles son cuáles son estos tipos de arritmia cardíaca? Pues sobre todo pueden ser alteraciones en el sistema de ritmicidad. A ver, pregunta, ¿cuáles serían los principales causantes del sistema de ritmicidad? Ritmicidad o el sistema de conducción. ¿Ya? Conducción. A ver, tenemos acá el sistema de ritmicidad o conducción. Las causas de estas alteraciones siempre puede ser parte del sistema de ritmicidad o parte del sistema de conducción o ambas. ¿Sí? O ambas. De ritmicidad, ¿por qué? Porque, a ver, cuando los marcapasos están fallando, porque quien va a producir la ritmicidad son justamente los marcapasos, que son dos, del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, pues existe una alteración cardíaca. Cuando tenemos a una alteración del sistema de conducción, como es el haz de Purkinje, las fibras de Purkinje, entonces también puede existir una alteración cardíaca. Entonces ahí podemos ver combinaciones entre estas, ¿no? O pueden ser separadas, como cuáles, por ejemplo, ritmicidad anormal del marcapaso, desplazamiento del marcapaso del nódulo sinusal a otro lugar, bloqueos en distintos puntos de propagación del impulso y vías anormales de transmisión del impulso a través del corazón. Y también de generación espontánea de impulsos anormales en cualquier parte del corazón. Recordemos que el corazón, cualquier parte del músculo cardíaco puede generar impulsos, ¿sí? No es que necesariamente tiene que ser en el nódulo sinusal. Cualquier parte puede generar estos impulsos anormales. Por lo tanto, esto puede generar que esté funcionando un marcapaso normal y de la nada, ¡pum!, tenga otro impulso y pueda ocurrir una falla cardíaca. Ritmicidad anormal del marcapasos, por ejemplo, cuando está irritado el marcapaso del nódulo sinusal, tal vez hasta ni impulso se envíe. Y ese corazón, cuando está acostumbrado al nódulo sinusal, porque es el que manda, el primero que manda, ¿no? El más. Entonces, existe un paro cardíaco que después se tiene que reanudar gracias al nódulo auriculoventricular. Entonces, todas estas alteraciones que ves en pantalla son las principales causas de alteraciones cardíacas, ¿sí? Desplazamiento del marcapaso del nódulo sinusal a otro lugar. Por ejemplo, imagínate que otra fibra al lado del nódulo sinusal, más abajo del nódulo sinusal, esté más activado, digamos. ¿Cuánto es lo normal que haga el nódulo sinusal? Estamos hablando de 60 a 90 impulsos cardíacos, perdón, de 90 a 100 impulsos cardíacos por minuto. Pero si es que existe otro lugar irritado, puede ser que lo haga más rápido, no sé, hasta 200 veces, 230 veces, 250 veces por minuto. Eso no significa que el corazón va a latir 250 veces por minuto, no, Dios mío, la persona estaría muy grave. Pero lo que significaría sería que, oye, ahora el principal ya no es el nódulo sinusal, sino que ha mudado a otra parte del corazón, ¿no? Entonces por eso se dice desplazamiento. Bloqueos en distintos puntos de propagación, por ejemplo, si se bloquea en el nodo auriculoventricular, ya estamos hablando de que funciona el nódulo sinusal, pero no pasa la información hacia los ventrículos. Vías anormales de transmisión del impulso a través del corazón. Vías anormales también, ¿no? Otras vías que puedan producir que el corazón se contraiga de forma distinta, ¿no? Entonces, en general, todos estos pueden producir alteraciones cardíacas, ¿sí? Ahora vamos a entrar en otro tema, ritmos sinusales anormales. Cuando hablamos de ritmos sinusales, estamos hablando del marcador del nódulo sinusal, ¿verdad? Que es el marcador primario en el corazón. Entonces, vamos a hablar ahora de ritmos sinusales anormales, o sea, arritmias cardíacas productos del ritmo sinusal. Primero está la taquicardia. ¿Qué es la taquicardia? Significa de que el corazón está latiendo pues rápido. ¿Cuánto es rápido? Mayor a 100 latidos por minuto. A eso se le denomina taquicardia. Normalmente la taquicardia está dada por distintos factores. Dentro de ellas puede ser la fiebre. ¿Por qué la fiebre? Como hemos visto en capítulos anteriores. La fiebre lo que produce es aumentar el metabolismo del nódulo sinusal, no solo el nódulo sinusal, sino el nódulo auriculoventricular y en general de todo el corazón. Por cada
grado de temperatura que se sube aumenta 18 latidos por minuto. O sea, si lo normal es 37.5 grados, va a aumentar por un grado a 38.5. A ver, ¿cuánto es lo normal aquí? 72 latidos por minuto, ¿verdad? No, espero que no te hayas olvidado. Lo normal es 72 latidos por minuto. Pero con 38.5 grados Celsius estamos hablando de más 18 y estamos entrando a los 90 latidos por minuto. Entonces, así estamos observando que aumenta por grado de temperatura 18 latidos por minuto, ¿no? Pero cuando llega hasta los 40 grados, o sea que ya se hayan añadido 3 grados Celsius, ya no existe un aumento de los latidos cardíacos. ¿Por qué? Porque las reservas metabólicas del corazón ya se han ido agotando. Entonces el corazón poco a poco va a latir menos y menos y menos porque ya no tiene energía, ya no tiene los mecanismos metabólicos, o sea, el alimento que va a producir energía para que pueda seguir latiendo. Inclusive eso puede llegar, producto de esta taquicardia, puede llegar a un paro cardíaco, como también puede ir disminuyendo esos latidos hasta producirse una bradicardia. Hemorragias también producen taquicardia. ¿Por qué? Porque cuando se elimina sangre, una determinada cantidad de sangre, hace falta mayor cantidad de sangre para que pueda llegar a todo el organismo y pueda nutrirlo correctamente. En este caso del gas tan importante que es el oxígeno. Entonces, para compensar ese líquido que se ha perdido, el corazón bombea más rápido la poca sangre que le queda. Bueno, no la poca sangre que le queda, ¿no? Porque en realidad tenemos, por ejemplo, yo que peso 80 kilos, bueno, en realidad no peso 80, pero 8%, tengo 5 litros, 600 mililitros de sangre, ¿no? Aproximadamente, si pesa 80 kilos. Entonces, que se haya perdido un litro, digamos, ahora tiene que compensarse ese litro perdido con el mayor bombeo de sangre por parte del corazón. Por lo tanto, la pérdida de sangre también va a producir hemorragia. ¿Hasta cuánto puede producir? Pues puede producir una taquicardia hasta los 150 latidos por minuto. También la debilidad del corazón puede producir que el corazón lata más rápido. ¿Por qué? Porque el corazón va a tener menos fuerza para poder bombear toda la sangre posible. Entonces, al tener menos fuerza, lo que va a suceder es que el corazón tiene que bombear más rápido. Sí, es como digamos cuando tú estás inflando una llanta. Llega el momento en el que te cansas, ¿verdad? Entonces tratas ya no de hacerlo fuerte, sino de hacerlo más rápido, pero con menor longitud de estiramiento de tus brazos, ¿no? Entonces, o mejor dicho, con un menor esfuerzo. Por lo tanto, esa es una de las formas de explicar de por qué la debilidad del corazón también produce taquicardia. También la estimulación simpática. A ver, los nervios simpáticos recordemos que inervaban a todo el corazón, ¿verdad? Entonces, cuando existe una sobreestimulación simpática, ¿no? Sobreestimulación simpática, hace que el corazón lata más rápido porque tiene, por así decirlo, la misma función de la fiebre. Que llega el momento en el que el corazón late más rápido y bueno, puede inclusive aumentar hasta 150 a 180 latidos por minuto. Normal en algunos deportistas. Y también otras enfermedades tóxicas, ¿no? Del corazón que pueden ayudar a aumentar la temperatura. Que pueden aumentar la velocidad en la que nuestro corazón está acelerándose. En pantalla podemos ver un dibujo, ¿no? Que indica que, mire, a ver, te reto, ¿cuántos cuadrantes hay acá? Suponte que hay dos, ¿ya? Dos cuadrantes de estos, 1 y 2. ¿Cuántos latidos por minuto está teniendo esta persona? Bueno, en realidad tiene 2.1, ¿no? 2.1, dos cuadrantes con un chiquitito. Que en realidad no sería 2.1, sería 2.2. Sí, claro, sería 2.2 porque ya, en total. A ver, el chiquitito que está hasta acá mide ¿cuánto? El chiquitito mide 0,04 más los dos grandes, 1 y 2. Entonces estamos viendo de que cada grande tiene ¿cuánto? 0,2, por lo tanto estamos con 0,4. Sumamos sería 0,44, ¿no? 0,44 latidos, esos son latidos, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Es un latido. Este es un latido y que cada latido dura 0,44 segundos. Ahora, en 60 segundos, ¿cuántos latidos habrá? Entonces hacemos la multiplicación rápida, ¿no? Que en otras palabras sería 60 entre 0,44.
A ver, vamos a hacer la multiplicación o la división respectiva. Entonces, a ver, la respuesta aquí sería en total 136 latidos por minuto, ¿verdad? Entonces, observamos de que existe más de 100 latidos por minuto. Por lo tanto, estamos hablando de una taquicardia sinusal, ¿no? Una taquicardia sinusal. Bueno, ¿por qué sinusal? Posteriormente te voy a explicar por qué sinusal, pero en realidad, rápidamente, porque todo se cumple. Está la onda P, está el complejo QR y también la onda, ¿no? Que es la onda, el complejo Q, P, QRS y la onda T, ¿no? Está acá la onda T. Entonces, están todos. Acá está la P, el complejo QRS y la T. Por lo tanto, al estar todo normal, se indica que es taquicardia del nódulo sinusal. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver a lo que es la bradicardia. La bradicardia es lo contrario, el antónimo de la taquicardia, ¿no? Que es una frecuencia cardíaca lenta. Si es menor a ¿cuánto? 60 latidos por minuto. La bradicardia, como se menciona, es una frecuencia cardíaca menor, lenta. Entonces, aquí podemos observar que está todo bien. Encontramos a la onda P, al complejo QRS y a la T. Por lo tanto, todo está ok, todo está en orden. Los tiempos también están en orden. Entonces, podemos decir de que esta es una bradicardia producida por el nódulo sinusal, ¿no? El nódulo sinusal. Por eso acá se dice sinusal. Entonces, a ver, vamos a observar que la bradicardia, ¿existe bradicardia en los atletas? Sí. ¿Por qué? Porque la bradicardia en los atletas, su corazón está tan bien entrenado que con muy poco, digamos, con un bombeo ya cubre todas las necesidades del cuerpo. Entonces, ellos pueden estar con latidos menores a 60 latidos por minuto. Es más, yo he conocido a personas con 40 latidos por minuto que son atletas. También un exceso de la estimulación vagal produce bradicardia. ¿Por qué vagal? No pienses que estoy hablando de un vago, estoy hablando del nervio vago. El nervio vago es lo contrario a los nervios simpáticos, es un nervio parasimpático. Este nervio lo que va a hacer es agregar acetilcolina, ¿en dónde? En los nódulos, no en todo el corazón, como en los nervios simpáticos, sino en los nódulos. El nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Por lo tanto, al segregar esta acetilcolina, lo que va a hacer es de que estos nódulos van a tener menos, por así decirlo, menos conductividad, menos excitabilidad. Entonces, estos, con muy, digamos, el nódulo sinusal envía su señal y se tarda todavía, su refractariedad va a aumentar y todo, y va a ir hacia el nódulo auriculoventricular, y ahí también nuevamente se va a tardar un poco más de lo normal, ¿no? Un poco más de lo normal. Es más, a veces existe a ver, ¿cuándo también existe bradicardia? Cuando existe una presión sanguínea elevada. ¿Y por qué existe bradicardia cuando hay presión sanguínea elevada? Porque cuando existe presión sanguínea elevada, lo que nosotros tenemos en el seno carotidio, que está en la parte de acá, que es la primera parte de las carótidas, ¿ok? De las carótidas que son las venas, perdón, que son las arterias que van al cerebro, que está en el callado, en la superficie del callado de la aorta, no en esta parte gorda, a ver, esta es la aorta, ¿no? Esta es la aorta. Bueno, acá están las carótidas, ¿no? Una, dos, por ambos lados. Entonces, en las carótidas lo que podemos observar es de que en estas primeras porciones, aquí, se encuentran unos vasoreceptores que van a llevar la información de la presión sanguínea hacia el centro vasoreceptor que se encuentra en la parte vulvar de nuestro cerebro. Entonces, ahí se va a observar si la presión está correcta o si no está correcta. Y si está elevada la presión, lo que va a hacer es mandarle información por lo medio de la estimulación vagal para que se segregue acetilcolina y se pueda disminuir esa permeabilidad de estos receptores, ¿no? Perdón, de estos dos nódulos, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Por lo tanto, va a bajar la estimulación y puede llegar a bajar tanto, pero tanto, que en algunas personas puede inclusive a llegar a parar el corazón esta estimulación. Sobre todo a qué personas, personas que tienen un síndrome, que es justamente ese acá, síndrome carotidio. Estas personas, inclusive si yo aplico un poco de presión en el cuello, está aumentando la presión sanguínea en esta zona.
Entonces los barorreceptores, ¿qué van a hacer? Van a enviarle esos impulsos a el centro de los barorreceptores y van a mandarle al corazón la información de que tiene que bajar la cantidad de latidos que está realizando, ¿no? Entonces, este síndrome carotidio lo que hace es de que es tan intenso que con muy poca presión se baje tanto la estimulación del corazón, o sea, el latido de los corazón, que puede inclusive pararlo. Y lo puede parar de 5 a 10 segundos, donde el corazón va a ya tener un escape. A eso se le llama escape del nódulo sinusal, donde el corazón va a comenzar a latir nuevamente. Y claro, la persona puede tener desvanecimiento en ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la persona cuando el cerebro está de 3 a 5 segundos sin irrigación sanguínea, el cerebro se desmaya, hijo. Se desmaya el cerebro. Entonces, es por eso que el síndrome carotidio se explica también con la estimulación vagal, y que en general produce bradicardia. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Ahora, vamos a hablar de otro problema que es la arritmia sinusal. A ver, en este caso te voy a mostrar un aparatito llamado cardiotacómetro. A ver, cardiotacómetro. ¿Ya? Entonces, este cardiotacómetro que ves aquí es un aparato que va a registrar la frecuencia cardíaca. O sea, a ver, acá tenemos un complejo QRS y acá tenemos otro, ¿ok? Va a medir el tiempo transcurrido de aquí a acá, ¿no? Digamos, si este va a ser un tiempo X y todo acá va a tener como si fuese una línea recta. Aquí podemos ver dos cosas. De que acá hay una partición, mira, si te das cuenta hay una partición. Si lo partimos así, vemos a un corazón que late en una frecuencia cardíaca óptima, ¿no? Óptima, donde no aumenta ni disminuye menos del 5%. Pero a partir de la mitad, la persona comienza a respirar más profundamente. Pero aquí lo normal es de que se siga manteniendo el 5%. Pero vemos que se está disminuyendo y se está aumentando hasta un 30%. Esto nos dice dos cosas. De que existe justamente la respiración de la persona se está elevando y se está disminuyendo o sea, hay también, por así decirlo entre comillas, porque no es tanto así. Hay bradicardia y hay taquicardia. Bradicardia y taquicardia, ¿no? Porque no estamos llegando tampoco a bradicardia ni a taquicardia. Solo que está aumentando el ritmo y está bajando el ritmo de forma abrupta. Y justamente cuando la persona está respirando. Esto se puede ver a muchas cosas, como enfermedades circulatorias que afectan a los nervios simpáticos y parasimpáticos. Dentro de ellas está justamente la arritmia sinusal, y en este caso es una arritmia sinusal, arritmia sinusal, producido por ¿quién? Producido por un desbordamiento, desbordamiento de las señales, ¿cómo se llama? Desbordamiento de las señales desde el centro respiratorio vulvar. Desbordamiento de las señales desde el centro respiratorio vulvar. ¿Qué quiere decir? De que, digamos, cuando una persona está respirando rápido, manda información al centro vulvar y que adyacentemente se encuentra justamente este centro del control de los nervios simpáticos y parasimpáticos para la regulación de la velocidad del corazón. O sea, cuando la persona está respirando rápidamente, le manda una señal a ese cerebro, a esa parte del cerebro, y justamente como que hay una corriente eléctrica que también le envía la señal al otro lado, que justamente es la regulación de los nervios simpáticos y parasimpáticos para el aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso se le dice desborde de la información respiratoria, ¿no? Donde se está desbordando la información como un vaso que se está desbordando y que ese líquido está yendo o esa información está yendo al otro lado, donde se encarga del control de nervios simpáticos y parasimpáticos para la regulación del corazón. Entonces, esto por eso se puede decir que es una arritmia sinusal de tipo respiratoria gracias al desbordamiento, ¿ok? Desbordamiento de las señales del centro respiratorio vulvar, hacia el centro vasoreceptor adyacente o vasomotor adyacente, ¿no? Vasomotor adyacente, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando una persona está normalita, está el cardiotacómetro normal.
Pero después, cuando comienza a respirar más profundamente, aumenta, disminuye, porque está interrumpiéndose, ¿no? Ahora vamos a hablar de los ritmos anormales derivados del bloqueo de las señales cardíacas en el interior de las vías de conducción intracardíacas. A ver, comenzamos con el bloqueo sinusal. A ver, el bloqueo sinusal, primero que nada, es muy poco frecuente. ¿Ok? El bloqueo sinusal. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que justamente el nódulo sinusal no produce la onda P para que se despolaricen las aurículas. El nódulo sinusal, recuerda que es el principal marcapasos del corazón, que puede latir de 60 a 90. Y segundo está el auriculoventricular, que puede latir de 60 a 40. Y tercero está las fibras de Purkinje o cualquier otra parte del corazón, que puede latir desde los 40 hasta los 15 o 10 en algunos casos latidos por minuto. Cuando existe bloqueo sinusal, lo que sucede es que no hay impulso desde el nódulo sinusal hacia el resto del corazón. Por lo tanto, aquí podemos observar, por ejemplo, aquí observamos una onda muy leve, ¿no? Una onda auricular que es muy leve. Entonces, pero de la nada, miren, de la nada es muy leve y de la nada ya no hay onda. Ya no existe onda. Por lo tanto, hay una interrupción súbita de las ondas P, ¿no? Pero el complejo, y por eso el complejo QRST está enlentecido. Por eso es que no vuelve a funcionar el complejo QRT hasta que exista otra onda, o el mismo complejo QRT pueda volver a funcionar por él mismo. ¿Gracias a quién? Gracias al otro marcapasos, que vendría a ser el nódulo auriculoventricular, ¿verdad? Pero por así decirlo, ya no hay alguna otra alteración. O sea, es solamente eso, de que es poco frecuente, pero puede ocurrir gracias a diferentes cosas. Puede ser algún tipo de bloqueo producto de una injuria o de una falta de nutrientes en esa zona que pueda producir ese bloqueo. Entonces, cuando existe un bloqueo tan fuerte donde el nódulo sinusal ya no produce ningún tipo de señal, lo normal es de que el mismo nódulo auriculoventricular comience a funcionar, como se ve acá. Es más, aquí existe una ritmicidad mayor, por eso es que yo no te puedo decir de que aquí exista un bloqueo sinusal, pero aquí observamos que existe una frecuencia cardíaca mucho más lenta. Por lo tanto, y aparte que no existe como tal una onda y seguida después del complejo QRS. Por lo tanto, aquí sí te puedo decir de que hay un bloqueo en el nódulo sinusal, ¿no? O sea que no produce electricidad, no produce ese potencial para que pueda todo el corazón contraerse. Ahora vamos a hablar del bloqueo auriculoventricular, o sea, del bloqueo de justamente el nódulo auriculoventricular. El único medio por el cual el corazón puede pasar, o sea, el impulso cardíaco puede pasar desde el nódulo sinusal hacia el resto del corazón, es a través del nodo del nodo auriculoventricular. No hay otra forma. Es por eso que puede estar latiendo normal las aurículas, pero si es que el nódulo auriculoventricular está dañado, no va a pasar. No va a pasar y puede estar las aurículas latiendo normal, pero el corazón va a tener otro ritmo. O sea, la parte de las ventrículas va a tener otro ritmo. ¿Por qué? Porque si no pasa, no va a llegar esa señal a todo el corazón y por lo tanto va a haber un bloqueo auriculoventricular y el corazón de alguna forma tiene que escapar de ese bloqueo auriculoventricular para que pueda latir de por sí, ¿no? Entonces, ¿gracias a qué puede producirse un bloqueo auriculoventricular? Puede producirse, por ejemplo, gracias a una isquemia o falta de nutrientes o poco fluidez de sangre en el nódulo auriculoventricular o en las fibras del haz auriculoventricular, ¿no? Acá lo encontramos al nódulo auriculoventricular y aquí lo encontramos al nódulo sinusal, ¿no? Entonces, este puede estar perfecto, ¿ok? Pero si el nódulo auriculoventricular está mal, y no va a pasar la información por ahí. También puede ser por la compresión del haz auriculoventricular por tejido cicatricial o por cualquier otras calcificaciones que puede tener. Porque cuando, digamos, ha habido una infección en esa zona,
puede calcificarse toda esa parte y por lo tanto el nódulo auriculoventricular va a estar calcificado o va a estar dañado. Inflamación del nódulo auriculoventricular o el asa auriculoventricular que puede ser producida, por ejemplo, por dos enfermedades como la fiebre reumática o por la difteria, ¿no? Esas pueden producir inflamación del nódulo auriculoventricular y que va a impedir el paso de ese impulso, este potencial de acción. Y también la estimulación extrema por los nervios vagos. Porque el nervio vago va a estimular tanto a este como también va a estimular a este. Y lo va a estimular tanto como en el fenómeno o el síndrome carotidio que puede impedir completamente el paso del impulso del nódulo sinusal, ¿no? Entonces, ¿puede generarse este bloqueo auriculoventricular? Pues sí, ¿ya? Ahora vamos a hablar del bloqueo auriculoventricular incompleto. Primero vamos a hablar del incompleto y luego vamos a ir avanzando por el completo, ¿sí? Primero vamos a hablar de la prolongación del intervalo PR o PQ, ¿ok? Que es justamente la onda P, después Q, R, S, ¿no? O sea, estamos hablando del intervalo de aquí hasta aquí. ¿Cuánto debe de durar ese intervalo? A ver, tú debes de conocer. Ese intervalo debe de durar 0,16 segundos. ¿No? Ese es el tiempo que debe de durar normalmente en un corazón que late a 72 latidos por minuto. Ahora, en un corazón normal, así debe de durar. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando este intervalo aumenta? A ver, puede estar hasta los 0,2. Puede estar hasta los 0,2. Pero si ya pasa los 0,2 hasta los 0,25, ¿ok? Estamos hablando de que existe una prolongación en el intervalo PR o PQ. Por lo tanto, estamos presentes ante un bloqueo de primer grado. ¿Okay? Estamos presentes ante un bloqueo de primer grado. En este caso, estamos observando a una frecuencia cardíaca, podríamos que llamarle normal. ¿Por qué normal? Porque miren, tiene su onda P, tiene su complejo QRS, RS, y también tiene a su T, ¿verdad? O sea, es normal. ¿Ven aquí que falta una onda? No, ¿verdad? No existe la falta de una onda. Todo está normal. Pero sí observamos que existe un alargamiento del complejo QRS. A ver, ¿cuánto mide? ¿Desde dónde lo contamos? Desde acá. Desde aquí. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Vemos que hay un cuadrante, o sea, 0,2 y un poco más. 1 y 2, o sea, 0,24. 0,24 segundos. ¿No? Por lo tanto, hemos superado al 0,2. Y por lo tanto, estamos ante un bloqueo de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque puede ser más, puede ser hasta 30, 35, 0,35, no sé, no exactamente hasta 0,25. Pero si es que todo va bien, o sea, si es que las ondas están presentes ahí, estamos ante un bloqueo de primer grado. Así es simple. Vamos a pasar ahora al bloqueo de segundo grado, ¿ok? El bloqueo de segundo grado se va a dividir en dos. Se va a dividir en bloqueo de segundo grado tipo 1 y bloqueo de segundo grado tipo 2. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia está, por ejemplo, en el tiempo. A ver, para que exista un bloqueo de primer grado, lo normal es de que esté de ¿cuánto? Desde 0,2 hasta 0,25 segundos como tiempo para que pueda decirse, oye, es un bloqueo de segundo grado. Pero en el caso de que sea de 0,25 a 0,45, ¿ok? Estamos hablando de un mayor tiempo en el nódulo auriculoventricular. Las ondas P siguen iguales, porque funcionan las aurículas, o sea, el nódulo sinusal. El que está fallando es el nódulo auriculoventricular. Entonces, acá existe un mayor tiempo. Por lo tanto, si es que existen ya latidos fallidos, estamos ante un bloqueo de segundo grado tipo 1. ¿Ok? Bloqueo de segundo grado tipo 1. También denominado bloqueo con periodicidad de Werkenbach. Así se le llama. Con periodicidad de Werkenbach. Bloqueo de segundo grado tipo 1 o de periodicidad de Werkenbach.
Casi siempre este tipo de bloqueo está ocasionado por un problema justamente en el nódulo auriculoventricular. Casi siempre. ¿Sí? O por decir así, el 95%, 98% de los casos. Ahora, en el caso de un bloqueo de segundo grado tipo 2, estamos hablando ya de latidos fallidos, pero que siguen un ciclo. Acá, digamos, existe un latido fallido, pero el resto está normal. Después otro latido fallido, pero el resto está normal. Entonces estamos observando de que es un bloqueo benigno, ¿no? De que, bueno, hay latidos fallidos sí, pero igual funciona el corazón, está en un ritmo normal. En cambio, en el bloqueo de segundo grado tipo 2 existen latidos fallidos, pero más a menudo. Eso quiere decir de que normalmente está producido por una anomalía en el haz de His o en el sistema de Purkinje. Por lo tanto, observamos de que existen ondas P, pero digamos, no son tan seguidas. En otras palabras, está tan dañado. Acá vemos de que el nódulo auriculoventricular sí hay un daño, pero no es tanto, porque las ondas P siguen pasando, ¿verdad? Pero en este caso del segundo grado está tan dañado de que inclusive en partes más bajas del haz de His puede estar tan dañado que impide más todavía este paso de las ondas P. Entonces, en el tipo 2 podríamos decir de que sigue un patrón. En el tipo 1 también sigue un patrón, pero como que es un patrón benigno, porque tú puedes observar de que está pasando normal las señales. En el tipo 2 no, es un poco más complicado, porque, por ejemplo, pueden haber onda P, y recién un impulso, onda P y recién un impulso cardíaco. Miren cuántas ondas P han fallado. Por lo tanto, aquí podríamos decir de que existen 3 ondas P para un latido. Esa es la denominación que se le da. Hay de 2 a 1, de 3 a 1 o de 3 a 2, ¿no? De 3 ondas P por cada 2 latidos, por ejemplo. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a identificarlo, ¿no? Tipo 1, que sí hay latidos fallidos, pero igual no está tan dañado el bloqueo auriculoventricular y por lo tanto sigue latiendo normal nuestro corazón. Bloqueo tipo 2, cuando de segundo grado tipo 2, cuando ya existe un bloqueo pero con un patrón establecido, de que existen ondas P, pero igual el corazón no está latiendo como debe de ser. Entonces, aquí podemos observar primero una prolongación, ¿verdad? Hasta ahí ya estamos bien. Cuando hay una prolongación, perfecto. Ya vamos ante una posible bradicardia. Perfecto. Segundo, vemos que existen ondas P, ¿sí? Pero vemos que hay onda P fallida. Pero todo lo demás está bien. Por lo tanto, ¿tú qué crees? ¿Qué tipo de bloqueo existe? ¿Bloqueo de primer grado, de segundo grado? De segundo grado. Ahora, bloqueo de segundo grado tipo 1, tipo 2. Tipo 1. ¿Por qué? Porque falló una. Acá debería de estar el normal, ¿verdad? Falló. Pero no pasa nada más. El corazón está funcionando bien. En el caso del bloqueo tipo 2 es que viene una onda P, otra onda P, recién otra señal, onda P, otra señal. O sea, se dan cuenta, o sea, ya es un poco más complicado. Ahora vamos a hablar de bloqueo intraventricular completo, o sea, bloqueo intraventricular de tercer grado. Es cuando ya existe un deterioro completo en el sistema de conducción. ¿De dónde? Del nódulo auriculoventricular. ¿Cómo se observa esto en el electrocardiograma? Bueno, se observa con una ritmicidad de ondas P normales. Acá vemos una onda P, onda P, onda P, pero estamos observando que los latidos no vienen con las ondas P. O sea, las ondas P van por un lado y los latidos van por otro. O sea, acá vemos la onda P y miren, acá vemos una onda P juntita a este latido. No podemos decir de que la onda P ha activado este latido, porque en los demás vemos que está separado. ¿Ves? Acá hay una separación amplia, acá hay otra más corta, acá hay más corta y acá está ya mucho más corta como si fuese una normalidad. Pero no podemos decir de que las ondas P estén junto con los latidos, porque mira, acá ves otra onda P que no tiene latido, onda P que no tiene latido, otra onda P. Por lo tanto, hemos visto de que el corazón, las ventrículas han escapado de las ondas P, o sea, de la ritmicidad del nódulo sinusal. O sea que el nódulo sinusal está activo, pero las ondas P han escapado del nódulo sinusal. Las ventrículas han escapado del nódulo sinusal. Por lo tanto, las ventrículas
están por su camino, ¿no? Están por su rumbo. Por lo tanto, estamos viendo de que cuántos latidos pueden haber acá. Ponte que hay, digamos, 40 latidos por minuto. Por lo tanto, estamos ante la porción distante del nódulo auriculoventricular, digamos, acá. Digamos, el bloqueo ha sido en esta zona. Ay, el bloqueo ha sido en esta zona. Entonces, esta zona de acá está generando ritmicidad. Si está de 60 a 40, está generando ritmicidad. Si no, quien está generando ritmicidad son el haz de His, que son dos, ¿no? El derecho y el izquierdo. Están generando la ritmicidad del corazón. Y esto puede ser menor de 40 o hasta 15 latidos por minuto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora te voy a hablar de un síndrome llamado síndrome de Stokes-Adams. Esto sucede cuando el corazón tiene un comportamiento raro, extraño. ¿Cómo así? Que de la nada el corazón está latiendo normal y de la nada existe un bloqueo auriculoventricular completo. O sea, de la nada este de acá, a ver con otro color morado, este de acá comienza a fallar. Por lo tanto, el corazón en esos minutos está acostumbrado ¿a quién? Al nódulo sinusal. Entonces, cuando falla el nódulo sinusal, a ver con otro color, acá, está acostumbrado al nódulo sinusal. ¿Y cuánto es el latido que tenía esa persona? Ponte que estaba con un latido normal de 72 latidos por minuto. ¿Ok? Está normal la persona. Pero ¿qué es lo que sucede? Que de la nada se bloqueó. Por lo tanto, el corazón, las aurículas siguen bombeando normal, pero las ventrículas ya no. Entonces, durante al menos unos 5 a 30 segundos, que es el tiempo promedio establecido de 5 a 30 segundos, estas ventrículas no están funcionando. Por lo tanto, hay pérdida del flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay una pérdida del flujo sanguíneo de 3 a 5 segundos, existe ya desvanecimiento por parte de nuestro cerebro, porque no aguanta 3 a 5 segundos sin flujo sanguíneo. Entonces el cerebro como que boom, se llama y la persona se está desmayando. ¿Y por qué es de 5 a 30 segundos y por qué no es rápida? Porque hasta ahí todo el nódulo auriculoventricular y también todas las fibras del haz de Purkinje y todas las ventrículas estaban siendo acompañadas por la ritmicidad del ritmo o la ritmicidad del nódulo sinusal. Entonces, al frenar esa ritmicidad, lo que sucede es que ahora tiene que buscar el corazón un escape, ¿no? A eso se le va a denominar escape ventricular. Entonces, como se ha bloqueado completamente el nódulo auriculoventricular, como se ha bloqueado, porque en el tercer grado y el síndrome de Stokes-Adams se bloquea totalmente, o sea que no funciona ese nódulo auriculoventricular, ¿quién va a ser el encargado de brindar nuevamente el compás del corazón? El encargado va a ser el haz de His, sobre todo la parte distal al nódulo auriculoventricular. ¿Y cuánto va a ser esos latidos? De 40 a 15 latidos por minuto. Entonces, ahí observamos que a eso se le va a llamar escape ventricular, ¿no? Por lo tanto, observamos ahí de que el corazón va a seguir latiendo, pero la persona va a estar inconsciente. ¿Por qué va a estar inconsciente? Porque no ha habido flujo sanguíneo. Entonces el corazón va a latir esto. Y de la nada, estimados, lo que va a suceder es de que nuevamente el corazón se va a activar por el nódulo sinusal. O sea, el nódulo auriculoventricular de nuevo va a estar como si no era nada. Y de la nada, digamos, al pasar unos días, horas, o semanas, o años, nuevamente se bloquea y nuevamente hay ese desvanecimiento. Entonces, a eso se le llama síndrome de Stokes-Adams, que no se puede prevenir. Es más, ¿el corazón puede volver a utilizar el nódulo sinusal? Sí, pero no se sabe cuándo. O sea, puede pasar horas, minutos, segundos, como también pueden pasar días, semanas, meses y hasta años. ¿Pueden pasar años? Sí. Hay casos que sí pasan hasta años. Entonces el corazón nuevamente vuelve a estar a la mano del nódulo sinusal. A eso se le llama el síndrome de Stokes-Adams, ¿sí? Ahora vamos a hablar del bloqueo intraventricular incompleto. ¿Incompleto por qué? Bloqueo intraventricular, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando pues del bloqueo sobre todo del sistema de Purkinje. Entonces, ¿cómo lo observamos aquí? A ver, si está mal el sistema de Purkinje,
Vamos a observar una onda que viene, que es la onda P normal. Va a estar aquí la onda P normal y aquí la tenemos. Onda P, onda P, onda P, onda P normal. Todo normal. Pero cuando vemos que existe un haz de Purkinje que está dañado, observamos algo llamada alternancia eléctrica. Alternancia eléctrica. ¿Por qué? Porque la electricidad o la cantidad de voltaje que va a emitir los ventrículos van a ser una vez elevado y otra vez disminuido. Elevado, disminuido. En este caso, este bloqueo intraventricular completo o esta alternancia eléctrica está subyugado a una taquicardia, que también puede producir este bloqueo. Porque cuando existe una taquicardia, las fibras de Purkinje como que no se han, algunas sí se liberan, pero otras siguen neutras, ¿no? Otras ya están cargadas negativamente, pero otras siguen neutras. Entonces nuevamente llega el impulso y por lo tanto ya no tienen, ya no bota tanta electricidad o ya no bota tanto voltaje para que se pueda analizar, y por eso es que tiene esas curvas, ¿no? Sobre todo una taquicardia. También la puede producir isquemia, miocarditis, toxicidad digitálica, que dan lugar también a la alternancia eléctrica. ¿Por qué? Porque la isquemia, al no tener tantos nutrientes, hay algunas partes de la fibra que siguen excitadas, ¿no? Que están en neutra. Igual cuando hay una miocarditis por la bacteriana, por ejemplo, están neutras. Pero después como que ya se están liberando y nuevamente pueden botar una mayor cantidad de voltaje porque nuevamente se van a activar todas las fibras del corazón, ¿no? Entonces es por eso que existe algo llamado alternancia eléctrica en este bloqueo intraventricular. No estamos diciendo bloqueo auriculoventricular. Auriculoventricular significa el nodo auriculoventricular. Intraventricular estamos hablando ya del músculo como tal, del ventrículo, ¿ok? Del ventrículo. ¿Y por qué incompleto? Porque pues sigue funcionando. Imagínate que sea completo, o sea que ya no hay funcionamiento del músculo ventricular. Entonces ya estamos hablando del caso de una muerte, ¿no? Ahora vamos a hablar de un tema llamado extrasístoles. ¿Cuáles son las causas de las extrasístoles? A ver, una extrasístole es una contracción del corazón extra, o también llamado latido prematuro, o también latido ectópico. ¿Por qué? Porque es un latido que se genera no en el ritmo normal, ¿sí? Si digamos, es un latido cada segundo, digamos que el paciente tiene 60 latidos por minuto, por lo tanto, uno cada segundo, entonces tiene que haber un segundo de duración para con el otro. Ponte que lo normal es eso, y de que de la nada ves en el electrocardiograma un latido al medio segundo o al 0,70 segundos. A eso se le dice latido primario, ¿sí? O sea, latido ectópico o extrasístole. ¿Cuáles son las causas? Las causas sobre todo son externas o focos ectópicos, ¿sí? Dentro de esas causas o estos focos ectópicos estamos hablando de zonas locales de isquemia, porque hay lugares que pueden estar con neutro y que pueden generar potencial de acción y que pueden hacer que todo el corazón pueda contraerse, ¿no? Placas calcificadas en diferentes puntos del corazón. Imagínate que ha existido un corazón que esté infectado y que tiene diferentes plaquitas calcificadas que le van a dar una neutralidad, y por lo tanto el corazón, ¡pum!, de la nada lo pueden disminuir, pueden producir un extrasístole. También puede ser por una irritación tóxica del nódulo auriculoventricular, o del sistema de Purkinje, o del mismo miocardio producida por una infección, fármacos, la nicotina o el café, ¿ya? Un extrasístole, por así decirlo, a ver, no es algo anormal de preocuparse, depende del tipo también, ¿no? Depende del tipo. Pero un extrasístole es algo natural, normal, que puede un corazón estar tranquilo con extrasístole, o una persona también sana puede tener extrasístole, ¿sí? Por ejemplo, cuando existe una irritación del nódulo auriculoventricular, puede generar en cualquier momento, ¡pum!, una activación que va a hacer que el ventrículo se contraiga, ¿no? El sistema de Purkinje igual el miocardio, porque el corazón, recuerda, cualquier parte del corazón puede tener potencial de acción. Entonces, o inclusive cuando tú tomas café, alguna vez has tomado café, supongo, entonces también pudiste tener un extrasístole. Extrasístoles auriculares. A ver, cuando hablamos de extrasístoles auriculares, significa de que la misma aurícula va a producir una contracción. ¿Y cómo lo vamos a observar?
lo vamos a observar cuando la onda P se produjo demasiado temprano. Mira lo que te estoy diciendo, cuando la onda P se está produciendo bastante temprano. Aquí podemos observar a la onda P y aquí también a una onda P. Y miren, todos estos de acá parece que tuviesen una ritmicidad. Pero aquí vemos que se ha adelantado. Y también podemos observar que acá está la onda T, ¿no? Ahí está la onda T. A ver, sí, acá está, acá está. Acá está la onda T. La onda T. Y de la nada viene como si fuese una onda muy pequeñísima, ¿no? Una pequeñísima que va a producir un sístole. Entonces eso nos dice de que la onda P fue que el sístole fue gracias a la aurícula. Si la aurícula, en este caso, si prestamos mucha, pero mucha atención, vemos que existe una más pronunciada, como si fuese un pico mucho más pronunciada, o sea, así, ¿verdad? Más pronunciada para que venga al complejo QRS. Por lo tanto, podemos decir, si parece que esta onda P está similar a las demás, podemos deducir de que el extrasístole se produjo por un pequeño daño, puede ser cualquier factor, pero que estaba cerca del nódulo sinusal. Pero en cambio, si vemos que, digamos, adquiere otra forma, ¿no? Porque la onda normal es así, que adquiere esta forma, entonces podemos decir de que el extrasístole estuvo en el corazón, pero, que es auricular, pero que estuvo, ¿en dónde? Cerca del nódulo auriculoventricular y que va a subir a las aurículas, ¿no? Que eso normalmente casi ni se ve. Ni se ve, ¿por qué? Porque está tan apegado al nódulo auriculoventricular de que parece que el que va a realizar eso va a ser esa carga es el nódulo auricular, no el nódulo auriculoventricular. Por lo tanto, ahí puede haber una confusión. Pero aquí estamos viendo claramente de que la onda P está acá, por lo tanto está cerca del nódulo auriculoventricular, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? El intervalo PR está acortado, ¿verdad? Está acortado este intervalo. O sea, ¿cuánto era lo normal? Nuevamente, 0,16. Pero ahora está mucho menor. Estamos con, digamos, 0,1. Ah, ya, entonces está acortado. Pero también vemos de que no sigue el ritmo completo, porque el ritmo completo debería ser por acá más o menos. O sea, de acá debería ser acá más o menos, o digamos ya acá, ¿no? De pico a pico, hasta acá. Pero ¿y por qué está más largo? Porque a eso se le va a denominar pausa compensatoria. ¿Por qué pausa compensatoria? Porque las fibras tienen que desexcitarse nuevamente. Y eso va a tomar un poco más de tiempo. E inclusive cuando... bueno, prácticamente eso, ¿no? Pausa compensatoria cuando va a tomar un poco más de tiempo como si fuese un respiro, un descanso. Y también puede haber una déficit de pulso, en otras palabras. Puede que en el electrocardiograma esté el pulso normal, pero durante el extrasístole una persona está viendo si está arrojando pulso a la persona y, oye, no hay pulso, pero se vio de que existió un extrasístole. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando existe un extrasístole no se han llenado completamente los ventrículos. Entonces, digamos, ha habido un poco llenado y ¡pum! Se ha botado esa poca sangre y que es imperceptible en otras partes del cuerpo. Por lo tanto, se puede decir de que esa persona ha tenido un déficit de pulso o un pulso fallido. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los extrasístoles del nódulo auriculoventricular o del fascículo auriculoventricular. Cuando hay un extrasístole en el nódulo auriculoventricular, hay ausencia de la onda P, porque ¿quién es el que va a brindar directamente esa información? El nódulo auriculoventricular. Por lo tanto, tiene que haber una ausencia de onda P. Acá vemos una onda P normal y el complejo QRS y T. P normal, complejo QRS, T. Aquí, desde acá, T. No vemos onda P. Directamente el complejo QRS y aquí recién la vemos a la onda P y a veces ni se ve. ¿Ok? A veces ni se ve. Entonces, podemos decir de que este extrasístole, porque ha habido un acortamiento, es justamente por un extrasístole auriculoventricular o del fascículo auriculoventricular, ¿no? Espero que haya quedado claro todo eso. Ahora, ¿esto es normal? Sí. Puede ser normal en personas jóvenes, en personas, en los niños también,
o en personas que han dormido mal, que consumen tabaco, que consumen alcohol, que hacen ejercicio también. O sea, es normal una extrasístole, no tiene ninguna relevancia tan fuerte, ¿ya? Siempre y cuando sea del nódulo auriculoventricular o del nódulo sinusal, no hay ninguna relevancia médica porque es algo normal que puede una persona natural como tú o como yo que lo puede tener. ¿Ok? Prácticamente eso es todo. De que es normal y de que no hay ningún tipo de emergencia médica, ¿sí? Pero sí puede tener una persona un ligero dolor, ¿sí? No dolor, no una angina, sino puede sentir un pequeño malestar en esta parte del corazón. Sobre todo en los jóvenes, que después pueden ayudarle a que, o bueno, después, posteriormente, cuando lleguen a mayor edad, tiene que ir desapareciendo, ¿sí? Es lo normal, es algo normal. Ahora, el que sí es un poco peligroso son los extrasístoles ventriculares. ¿Por qué? Porque los extrasístoles ventriculares sí son peligrosos porque alternan contracciones normales del corazón y que van a producir efectos específicos en el electrocardiograma. Para que exista un complejo ventricular o un extrasístole ventricular, lo que tiene que haber es un daño en el mismo ventrículo y que puede generar un paro cardíaco posteriormente. Entonces, cuando hay esos extrasístoles, vamos a observar lo siguiente. Primero, complejo QRS muy prolongado, o sea, amplio, como hemos visto en el capítulo anterior. Mira, ¿cuánto tenía que durar un complejo QRS? Máximo 0,8, perdón, 0,08. Y aquí vemos que hay muchos cuadrantes que está ocupando este complejo QRS. Entonces, ¿por qué es tan prolongado? Porque la despolarización ventricular va a ser lenta, porque quien va a generar ese extrasístole es el músculo ventricular, no el complejo de Purkinje, no el aurículo ventricular, no, sino quien lo va a generar es el mismo músculo ventricular. Por lo tanto, es más lento el camino que va a recorrer y por lo tanto el complejo QRS va a ser más amplio. QRS más elevado. ¿Por qué más elevado? Porque al tener un complejo al músculo, al estar despolarizándose poco a poco, va a generar mayor voltaje. Porque el músculo se está despolarizando poco a poco. Y poco a poco es como si una pequeña masa se está despolarizando y después pasa la mitad del corazón y después se va a pasar al siguiente. Entonces el voltaje que se va a observar en el electrocardiograma va a ser muy elevado. También onda T opuesta al complejo QRS. ¿Por qué? La onda T, ¿qué era? La onda T, que es la onda donde nos vamos a dar cuenta de que el corazón se está volviendo a la negatividad. O sea, que el corazón está volviéndose a tener polaridad, o sea, a la repolarización. Entonces, como se está repolarizando el corazón, si fuese normal, la onda T sería de esta forma. ¿Por qué? Porque se repolariza de la última parte de la primera parte, la última parte que se excitó, ¿no? El corazón. La última parte es la que se está desexcitando hasta llegar al inicio nuevamente. Pero en este caso no. La primera parte del corazón que se volvió negativo, que tuvo potencial de acción, es la primera parte que también se va a despotenciar, que se va a volver a repolarizar. Entonces, por lo tanto, la onda que vamos a ver ahí es invertida. Y es lo que vemos aquí. Aquí observamos a la derivación 2, a la derivación 3, y observamos aquí este grandísimo voltaje. Un voltaje elevado. Y encontramos esto de acá, que es la onda T, ¿no? A la onda T la observamos ahí. Y ahí observamos el voltaje, ¿verdad? Aquí también estamos observando a una pequeña onda P. A una pequeñísima onda P. Aquí ya imperceptible prácticamente. Porque el que está generando a este extrasístole es el músculo ventricular, ¿no? Podemos también realizar un análisis vectorial de una extrasístole ventricular. Sí, lo podemos analizar igual como lo hemos visto en el capítulo anterior, con una serie de coordenadas, en este caso con la derivación 2, con la derivación 3. ¿Cómo así? Trazamos los vectores, los medimos, los trazamos y utilizamos las coordenadas para realizar el punto y observamos de que este de acá es la flecha, el vector de este extrasístole.
Por lo tanto, como el vector va de negativo claro, de negativo a positivo, observamos que el daño o el extrasístole está siendo originada en la primera porción del ventrículo. En la primera porción, o sea, en el tabique del corazón. Ahí se está originando el extrasístole. ¿Y cuál puede ser las causas? Pueden ser varias. Pueden ser, por ejemplo, diversos estados tóxicos, consumo excesivo de café, nicotina, el alcohol, a veces inclusive por el mismo estado emocional. Pero también otras extrasístoles pueden ser por muchos otros factores más fuertes, como que puede ser por zonas infectadas, zonas con isquemia. O sea, los extrasístoles ventriculares sí hay que estudiarlos más a detalle para ver cuál es la causa de este extrasístole, ¿sí? Y eso es importante mencionarlo. Ahora, vamos a continuar. Trastornos de la repolarización cardíaca. A ver, acá vamos a hablar del complejo del síndrome de QT largo. Cuando hablamos de un trastorno de la repolarización cardíaca, significa de que ese trastorno hace que la repolarización tarde más de lo normal. Aquí observamos justamente al síndrome de QT largo. A ver, la onda Q, ¿cuál era? Exacto, la primera onda que hacía la despolarización de las... perdón, esa es la onda P. La onda Q que sería la despolarización de los ventrículos, ¿verdad? Y que viene así, así, que es el complejo QRS prácticamente. Este de acá, y aquí viene a ser, imagínate, más largo, y aquí comienza, ya. Acá encontramos a la onda Q. Acá encontramos a la onda T, ¿ya? ¿Cuánto debería de ser el tiempo promedio de el intervalo QT? Es aproximadamente 0,35 segundos. 0,35 segundos. En otras palabras, desde que aparece el impulso hasta que o sea, desde que se despolariza los ventrículos hasta que se repolariza, o sea, cuando ya hay diástoles del sístole hasta el diástole de los ventrículos, tiene que haber 0,35 segundos de promedio, ¿ok? Siempre es así. La gran parte de las veces sí es así. Puede haber un más menos mínimo, pero el promedio es 0,35 segundos. Estamos hablando de cuántas cuadrículas. Estamos hablando de una cuadrícula y media más o menos, ¿ok? Ese es el tiempo que debe de pasar entre la onda Q hasta el final de la onda T, ¿ok? Entonces, durante el síndrome de QT largo, lo que sucede es que justamente esa repolarización se demora más de lo normal, más de 0,35, 0,40, 0,45, y que eso produce un retraso en la repolarización de los ventrículos. Y te preguntarás, ¿ya? ¿Pero qué pasa? Bueno, cuando hay un retraso en la repolarización de los ventrículos, cuando se está despolarizando, hay fibras que aún están ahí repolarizándose. O que están polarizadas aún, ¿sí? O están despolarizadas. Entonces puede en cualquier momento venir otro impulso, y puede volver a despolarizar eso y generar un corazón que tenga células que recién se polarizan y otras que se están despolarizando. Y eso puede generar un fallo cardíaco. Aquí podemos ver, por ejemplo, una despolarización prematura. ¿Cómo despolarización de prematura? De que acá vemos que el corazón, lo normal debería ser esto, ¿no? De que se está despolarizando normal. Pero cuando ya se está repitiendo, como que hay algunas fibras que siguen polarizadas y otras despolarizadas. Entonces, vemos que ya hay como si fuesen puntos así, puntos como si fuese una torcedura. A eso se le llama torsades de Pointes, ¿ok? Que es una arritmia ventricular llamado torsades de Pointes. Y que pueden ser hereditarios y que también pueden ser adquiridos. ¿Hereditarios por qué? Porque el gen que va a estar a cargo de los canales de sodio y de potasio pueden estar alterados. Es más, se han descubierto como 10 genes que pueden producir estas alteraciones en los canales de sodio y de potasio. Pero lo normal es de que también sean adquiridos. ¿Adquiridos por qué? Porque pueden ser producto de una hipomagnesemia, hipopotasemia, hipocalcemia, que pueden producir todos esos, ¿no?
o también excesivo producto fármacos antiarritmos como fármacos como las quinidinas o antibióticos como las fluoroquinonas, que son, por ejemplo, el ciprofloxacino, levofloxacino, que puede producir este tipo de arritmias, o la eritromicina, ¿no? Que también es muy utilizada para algunas infecciones. ¿Qué es lo que sucede aquí? De que normalmente este síndrome de QT largo produce lo siguiente. Primero viene el síndrome de QT largo. Y el síndrome de QT largo viene sobre todo después de un latido prematuro. Por eso lo estamos juntando todo. Primero, digamos, acá viene un latido normal. Y después un latido prematuro. Viene un QT largo. ¿Ok? Un QT largo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí ya hay un desequilibrio. Ahora nuevamente se va a activar este de acá. Porque esta es la pausa compensatoria, ¿no? Este de acá es la pausa compensatoria. Pausa compensatoria. Entre comillas podríamos decirle. Pausa compensatoria. Entonces, aquí se alarga el complejo QT. Acá encontramos a la onda T, ¿no? A la final de la repolarización de los ventrículos. Entonces, aquí encontramos también a este nuevo impulso cardíaco que va a tener como ya una forma anómala. Digamos, de ser así de grande, ahora va a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque hay zonas que no se han repolarizado correctamente. Entonces, aquí podemos observar que no se han repolarizado correctamente porque, digamos, falta potasio. Entonces, como no se han repolarizado correctamente, va a seguir nuevamente y nuevamente viene como si fuese un círculo vicioso. Nuevamente un pequeño, un extrasístole, ¿ok? Un extrasístole y nuevamente un QT largo y esto ya va a generar una falla de la ritmicidad. Por lo tanto, va a haber una despolarización prematura repetitiva. O sea, igual, la célula cardíaca, algunas sí van a estar polarizadas, otras no. Y mira cómo se va a volver todo el músculo cardíaco. Como si fuese unas partes sí, otras partes no, otras partes sí, otras partes no. Y por eso se le denomina síndrome de QT largo. Todo producido por este QT largo, ¿no? Por esa excesiva despolarización del músculo ventricular. Ay, espero que se me haya entendido. Ahora, taquicardia paroxística. ¿Qué quiere decir taquicardia paroxística? Justamente a una taquicardia, ¿ok? Taquicardia auricular paroxística significa de que existe aumento de la frecuencia cardíaca en forma de paroxismos. ¿Cómo así de paroxismos? Por ejemplo, cuando tenemos aquí un aumento súbito de la frecuencia cardíaca de golpe, de la nada, estamos hablando de una taquicardia paroxística. Si estamos hablando de la auricular, ¿cuál es lo que lo diferencia? Pues con una onda P. Que la onda P esté ahí, metida para que pueda haber una taquicardia paroxística auricular. Si no hay una onda P, entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y normalmente una taquicardia paroxística se produce, habitualmente no es una enfermedad grave, sobre todo en las aurículas, porque pues la aurícula puede estar con una taquicardia, digamos, a 200, 300 latidos por minuto, porque lo más principal es de que el ventrículo esté funcionando. ¿Y cuál es la función de la aurícula? Pues ayudar a cebar 20% de la sangre hacia los ventrículos. O sea, el ventrículo puede seguir bombeando un 80% de la sangre normal y una persona puede estar con taquicardia auricular y ni cuenta se puede dar. Ahora, podemos observar aquí una onda P invertida. ¿Por qué una onda P invertida? Porque cuando existe una taquicardia auricular paroxística, significa de que hay un foco que está aumentando la velocidad o con un nuevo marcador que se ha salido del nódulo sinusal. El nódulo sinusal tiene que latir hasta 100 latidos por minuto, pero como ha habido una muda, no sé, tal vez como ya les he dicho, un foco estópico, como una miocarditis o como si fuese, digamos, una isquemia en esa zona de la aurícula, pues esa zona va a estar con mayor cantidad de repeticiones por minuto. Puede llegar inclusive hasta los 250 latidos por minuto. Latidos por minuto. Entonces, como está siendo más rápida, lo que va a suceder es de que hay una onda P, ¿ok? Y también hay un complejo QRS. Pero acá nos dice que existe una onda P invertida, porque ¿cuándo puede ocurrir una onda P invertida? Puede ocurrir cuando está lejos del nódulo sinusal. Si está lejos del nódulo sinusal, entonces observamos que existe una onda invertida y un complejo QRS. Ay, muy grande, ¿no? Una onda invertida y un complejo QRS.
Qué horrible dibujo, chicos, perdón. Entonces, esa es la única razón del por qué se puede estar invirtiendo. En otras palabras, que el marcapasos del corazón ya no es el nódulo sinusal, sino es otro nódulo, no es otro nódulo, sino que se ha mudado producto de una infección, etcétera, ¿no? Y que si está más lejos del nódulo sinusal, pues la onda P se vuelve de forma invertida. Esa es la única razón. ¿Cuándo se puede contrarrestar una taquicardia paroxística? Normalmente cuando se utiliza un reflejo vagal. O sea, digamos, se da un fármaco que estimule los nervios vagales y disminuya esa taquicardia paroxística. Pero como le digo, en las aurículas no es tan complicado la taquicardia paroxística, ¿no? En el nódulo auriculoventricular solamente va a dar complejos QRST casi normales, pero sin ondas P. O sea que va a ser más rápida su taquicardia, ¿ok? Va a ser un poco más rápida, pero no va a haber ondas P detrás de ellas. En este caso no podemos observar en la imagen como tal claramente una onda P invertida. ¿Por qué? Porque la oscurece la onda T del corazón, ¿ok? Por ejemplo, mira, acá vemos una onda P, esta sí es una P, pero aquí ya no podemos ver otra onda P. ¿Cuál es esta onda? La onda T. ¿Es más fuerte la onda T? Pues claro, porque es ventricular. El músculo ventricular es más amplio, entonces lo está oscureciendo. Pero si lo veríamos más a detalle, estaríamos viendo, digamos, una onda invertida. Eso nos indica de que está más lejos del nódulo sinusal este nuevo marcapaso, ¿ya? También el nódulo auriculoventricular va a dar complejos QRS. En otras palabras, el nódulo auriculoventricular va a dar a complejos QRS. Nada más, a complejos QRS, pero rápidos, ¿no? Entonces va a aumentar a más de 100 latidos por minuto y por lo tanto estamos hablando de una taquicardia paroxística del nódulo auriculoventricular. Ambas, tanto auricular como auriculoventricular, se le van a denominar taquicardias supraventriculares. Pueden ocurrir en cualquier persona y puede producir una cierta debilidad durante este paroxismo, ¿sí? No es muy peligroso, se puede controlar, no produce un daño permanente, es una taquicardia que cualquier persona lo puede tener, inclusive personas sanas, y sobre todo los jóvenes, y que con el pasar del tiempo también tiene que desaparecer, ¿sí? Por eso se le denomina taquicardia paroxística. Este es auricular, ¿por qué? Porque se observa en la pantalla, o bueno, no se observa tan claramente, pero aquí hay una onda ventricular negativa, ¿sí? Entonces, esa es la deducción que podemos observarla. A ver, ¿y esto por qué no puede ser, no sé, un bloqueo auriculoventricular? Porque cuando existe un bloqueo auriculoventricular, lo normal, porque a veces podemos confundir conceptos. Cuando hay bloqueos, normalmente como que hay bradicardia, o sea, como que es más lento. Pero cuando hay, digamos, paroxismo, o sea, taquicardia, obviamente es más rápido, ¿sí? En el examen te pueden colocar así. Si es rápido, es una taquicardia, puede ser paroxística, ¿ok? ¿A qué se le denomina paroxismo? Cuando inicia de golpe. ¿Ok? Y así como inicia de golpe, también puede finalizar de golpe. Entonces, esa es la única diferencia que podemos observarla, ¿sí? Pero la que sí es peligrosa es la taquicardia ventricular paroxística. ¿Por qué? Porque la única forma que existe esta taquicardia paroxística es que tenga el corazón una isquemia grave en los ventrículos. No hay otra alternativa. Si existe una isquemia grave en los ventrículos, hay justamente una taquicardia paroxística. Y por esto hay que observar esta peligrosidad, porque puede llegar inclusive a una fibrilación mortal ventricular. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué es justamente la fibrilación ventricular. Primero, la taquicardia habitualmente ventricular no aparece salvo que haya una lesión isquémica considerable. O sea, tiene que haber una gran lesión isquémica ahí. Y segundo, frecuentemente siempre o casi siempre inicia una situación de fibrilación ventricular. O sea que el corazón va a trabajar de forma errática. Ahorita te voy a explicar el mecanismo de la fibrilación ventricular. Pero lo normal es eso, ¿no? De que exista taquicardia ventricular paroxística. Y que sea grave. Y es para pensar, oye, ¿cuál es la razón? Es por eso que les mencioné que si existe un extrasístole ventricular, muy a menudo, como en el caso de los trastornos de la repolarización del complejo o el síndrome de QT largo, ¿ok? QT largo, también puede producir este problema. Porque cuando ya hablamos del músculo ventricular, significa de que hay daño en este músculo ventricular.
Y si hay daño en el músculo ventricular, en cualquier momento falla. Y no, la aurícula puede estar feliz y contenta porque hay una capa que impide que pase los ejes eléctricos de las aurículas a los ventrículos. Pero hay una fibra, ¿no? Una fibra que impide. Por eso que solamente puede pasar por el asa auriculoventricular. Pero cuando ya hablamos del músculo ventricular, ahí sí estamos hablando de algo más complicado. Más complicado. Si bien es cierto, la taquicardia paroxística supraventricular, como la auriculoventricular y como la sinusal, puede ser algo normal y que puede tener su calma posteriormente, la taquicardia paroxística ventricular sí puede ser más complicada y puede generar una mayor cantidad de daño en la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que le puede suceder? ¿Qué es la que le puede producir? Sobre todo, por ejemplo, un fármaco, que es un fármaco que ayuda a la ritmicidad normal del corazón, para tratar la ritmicidad del corazón, que es el exceso de digital, ¿no? El exceso de este fármaco que ayuda a las arritmias cardíacas. También pues, una forma de controlarla también es usar fármacos arrítmicos, como la lidocaína. ¿Qué es la lidocaína? Normalmente se utiliza la lidocaína para como anestesia local, ¿no? Como anestesia local. Entonces, este fármaco antiarrítmico lidocaína lo que va a producir es de que tenga una mayor tiempo de refractariedad del músculo cardíaco. O sea que, en otras palabras, que se demore más en volver a tranquilizarse. Que digamos, que se vuelva despolarizado y se demore en polarizarse, ¿no? O la amiodarona, que también es un fármaco muy importante para el tratamiento de la taquicardia paroxística. Es muy importante también mencionarles de que estas taquicardias en el ventrículo son muy peligrosas. Y te voy a explicar ahora sí por qué. Ahora toca hablar de la fibrilación ventricular. Justamente porque esta es la forma de arritmia más grave que puede tener una persona. A ver, cuando estamos hablando ya del ventrículo es más complicado, porque el ventrículo es aquel que va a brindar toda la fuerza de bombeo del corazón. Las aurículas únicamente son un cabo de llenado, ellas pueden estar inclusive, es más, o sea, digamos, podemos estar sin aurículas y todo puede funcionar normal, claro, con ciertas limitaciones, pero normal. Pero cuando hablamos de ventrículos, por ejemplo, cuando hay extrasístoles ventriculares, es complicado, porque estos extrasístoles ventriculares pueden ser normales, pero no hay que tomarlas a la ligera. Si existen extrasístoles ventriculares, puede ser que existan zonas isquémicas, presencias Y es más, cuando una persona tiene una buena cantidad de extrasístoles ventriculares, es un excelente candidato para que tenga fibrilación ventricular. Y también cuando hay un paroxismo ventricular, no hay más razón que exista en un ventrículo un paroxismo ventricular cuando existe una isquemia grave. Entonces, el desencadenante o la consecuencia de todo ello es justamente la fibrilación ventricular. Es lo más grave a lo que se puede llegar. La fibrilación ventricular es una de las arritmias más graves que existen, ¿ok? Y si no se va a interrumpir en un plazo de 1 a 3 minutos, puede llegar a ser mortal. Es más, pueden inclusive llegar hasta una cantidad de... Si ya existe unos 10 minutos, ya puede existir daño permanente en el cerebro y en otras partes del organismo, sobre todo en el cerebro. Porque si bien es cierto una persona puede recuperarse después de 10 minutos de un paro cardíaco, sin bombeo sanguíneo, lo que sucede es de que va a tener consecuencias y la persona inclusive puede estar en estado vegetal. Así es que el riesgo mortal es amplio, amplio. Si pasamos de los 3 minutos ya hay un riesgo de muerte. Y si llegamos a los 10 ya hay inclusive muerte de algunas partes de nuestros órganos, sobre todo del cerebro. ¿Por qué se genera inconsciencia en un plazo de 4 o 5 segundos? Como lo hemos venido diciendo anteriormente. Cuando el cerebro recibe un flujo sanguíneo tiene que ser constante. Y de 3 a 5 segundos, si no existe un flujo sanguíneo, el cerebro como que se apaga. O sea que se va a generar una inconsciencia. Este tipo de fibrilación ventricular puede ser producido por un choque eléctrico súbito o por isquemia del músculo cardíaco. Quiere decir de que cuando existe, digamos, una corriente o cuando existe una electrocutación,
se puede producir este cuadro de fibrilación ventricular. O también cuando existe un taponamiento en una arteria coronaria del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, se produce una deficiencia de nutrientes, por lo tanto esa parte cardíaca del corazón, esa parte del corazón, no va a recibir y no se va a contraer correctamente y por lo tanto va a producirse una isquemia, ¿no? A ver, una fibrilación ventricular es cuando el corazón late de una forma desincronizada. Acá tenemos al corazón, ¿no? Acá están sus ventrículos. Vamos a partirlo de una forma esquemática. Lo más importante, como te digo, son estos de acá, las ventrículas. El derecho como el izquierdo. Este es el derecho y este de acá es el izquierdo. Entonces, lo que sucede aquí es de que este ventrículo, imagínate que ciertas partes de este y ciertas partes de este, digamos, esta porción y esta porción, se contraen y después sigue esta porción y después estas de acá dejan de contraerse, ahora estas se contraen, o sea, estas es una anormalidad a la forma de contraerse, porque para que tenga fuerza un músculo, necesita que todas sus fibras se contraigan unísonamente. Si se contraen una y después las otras, y después en el músculo cardíaco, estamos hablando de una falta de coordinación y por lo tanto no va a haber una contracción total. Por lo que siempre va a estar el corazón para, digamos que el corazón se para, ¿sí? Se para. ¿Y deja de pararse? Pues no. En la fibrilación ventricular el corazón no deja de pararse. Y te voy a explicar por qué. Porque existe algo llamado fenómeno de reentrada. ¿Ok? Que son movimientos circulares. Esta de acá es la fisiología del por qué existen los ataques, perdón, la fibrilación ventricular. Mira, un impulso o un impulso eléctrico cardíaco, ¿no? Un impulso de potencial de acción, va a viajar, pongámosle, en un círculo, ¿ya? Lo normal, ¿cuál sería? Se genera aquí el impulso y va avanzando poco a poco. Y esta zona de acá, del corazón, ya está siendo despolarizada. Hasta que se despolariza todo. Y como ya no hay más que despolarizarse, pues todo está en zona refractaria y por lo tanto el impulso muere. El corazón está refractario y muere. Y por lo tanto todo también se despolariza. ¿No? Poco a poco, pero se va despolarizando. Pero hay acciones que pueden producir que este potencial de acción siga viajando y vuelva a revivir este potencial de acción en este círculo. Por ejemplo, a esto se le va a denominar movimientos circulares de la fibrilación. Cuando, digamos, una vía es más larga de la normal, en otras palabras, este círculo es más grande, pues el impulso va a demorar más en llegar al otro extremo. Por lo tanto, como va a demorar más, imaginémonos que este extremo, a ver, este círculo, ¿no? Acá va a demorar más. Entonces, cuando ya está por acá, esta parte de acá ya se está repolarizando. Entonces, cuando vuelve a llegar aquí, entonces va a encontrar otra parte repolarizada, para despolarizarla de nuevo. Entonces, se realimenta, ¿no? La velocidad de conducción disminuye cuando existen, por ejemplo, porciones calcificadas o existen algunos o tejido cicatricial en el corazón. Entonces la velocidad de, por ejemplo, en la conducción del sistema de Purkinje, pongámosle de que ha sufrido el corazón un daño y hay zonas que están calcificadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a tener que rodear ese impulso cardíaco, esa parte del corazón. Entonces, eso va a generar una demora mínima, pero va a generar una demora. Por lo tanto, la velocidad va a disminuir y nuevamente puede ocasionar de que una parte vuelva a la normalidad más antes que las otras y por lo tanto tiene vía de acceso libre para volver a generar este tipo de reentrada. O también la disminución del periodo refractario. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, en una taquicardia, donde el músculo tiene que más rápidamente despolarizarse, repolarizarse, despolarizarse en el sístole, repolarizarse, diástole, ¿no? Entonces, cuando existe eso, hay algunas fibras que no se repolarizan correctamente o no se despolarizan correctamente. Entonces, ya hay un desequilibrio.
Y ahí es cuando también se puede producir una reentrada en este movimiento circular para que pueda generar una fibrilación ventricular. Entonces, una fibrilación ventricular no es más que el movimiento descoordinado del corazón en lo que se va a tratar de... A ver, el bombeo debe ser todo unísono. Pero cuando una parte, una porción se va despolarizando y la otra no, entonces el corazón no ejerce esa fuerza. En otras palabras, el corazón como que se para, porque una parte sí, otra parte no, otra parte sí, otra parte no, otra parte sí, otra parte no. Entonces, por ejemplo, aquí dice mecanismo de reacción en cadena de la fibrilación. Aquí es donde vamos a entender cómo es que se reacciona nuestro organismo en esta fibrilación. Cuando un corazón recibe un impulso, el impulso se va a ir a todo el corazón y desaparece, porque todo el corazón entra en una fase refractaria, todo está despolarizado. Pero a medida que el corazón, digamos, cuando el corazón no solamente tiene un impulso, sino se le añade otro impulso, se va a producir otra reacción, pero ya no de una parte, ya no de todo el corazón, sino de aquella parte, únicamente aquella parte en la que no se ha en la que se ha repolarizado. Por ejemplo, a ver, acá tenemos el corazón. ¿Cuál es la primera parte que se despolariza? La parte del tabique, ¿no? ¿Y cuál es la última parte que se repolariza? El tabique también. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos el corazón, acá tenemos el músculo cardíaco, ¿no? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que sucede? Que esta es la primera parte que se va a repolarizar. Pero si, y esto es la última, pero si a esta parte yo le aplico una corriente, como por ejemplo corriente alterna de 60 GHz, lo voy a volver a repolarizar. Mientras que ahora esto se va a estar despolarizando. Perdón, esto se está repolarizando y esto se está se está repolarizando y esto se está despolarizando. Entonces ya vemos que hay una masa que está regresando al negativo y otra masa que está llegando al positivo. Por lo tanto ya hay una ruptura de ese equilibrio. Entonces, poco a poco esas masas se van cambiando. Digamos, ahora la de abajo se va a volver negativo y la de arriba se va a volver positivo. O sea, ya se están chocando entre ellas. Por más que haya impulso sinusal o del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular, por más que haya eso, cuando ya hay esta fase de ruptura, donde una parte se está apretando y la otra no, por más que haya eso, no le va a hacer nada el nodo sinusal ni el nodo auriculoventricular. Entonces, es como lo que podemos ver en la pantalla, ¿no? Acá vemos un corazón, una masa cardíaca, donde hay las partes rojas que están con estímulo, o sea, que están encogiéndose, ¿no? Que están despolarizándose. Y las partes blancas donde sí se está repolarizando. Si yo le aplico a esta parte blanca, lo que sucede es de que la parte blanca se va a volver a despolarizar y la parte roja, pues como estaba roja, o sea que estaba ya bloqueada, se va a despolarizar. Entonces hay partes que sí van a estar polarizadas y otras que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando unas partes sí están despolarizadas y otras no? Que se están contrayendo esas partes, pero mínimamente, y las otras no se contraen. Por lo tanto, que el corazón va a quedar en una fase de, digamos, en una forma de músculo, pero que no hay compactación. Al inicio, esto es grande, o sea, masas grandes de músculo, porque eso se vio con una corriente, para hacerlo con una mejor ejemplificación, eso se ha visto en este experimento aplicando una corriente alterna de 60 GHz, donde primero se observa masas grandes de músculo que se contraen y otras no, y viceversa. Después de un tiempo se contraen las que no se contrajo, no sé, ya me están entendiendo, ¿verdad? Pero después de unos 25 segundos, este músculo comienza a salir, 0,025 segundos, este músculo comienza a salir del estado refractario y comienza nuevamente el ciclo. Y poco a poco esto se va haciendo más pequeño. ¿Cómo así más pequeño? Porque se inicia con una masa grande, pero después esta masa como que se van dividiendo. Y ahora hay más pequeñitos en la misma cantidad, pero más pequeñitos que están positivos y otros que están negativos. Y cada vez más pequeñitos, más pequeñitos. O sea que por eso se le dice reacción en cadena. Porque en sí
este impulso de acá eléctrico, si como ves acá, se va dividiendo en dos. O sea, los impulsos se dividen siempre en dos porque siempre van a encontrar una parte despolarizada. O sea que el corazón cada vez se va a volver más fibrilado y más fibrilado y más fibrilado porque esos impulsos se van dividiendo en dos hasta chapar a otro y nuevamente salen esos impulsos y se dividen nuevamente en dos y el corazón así. Y queda el corazón como en la parte B, con distintas flechas que van de aquí para allá. O sea, el corazón se queda estático. No hay forma de contracción ventricular. Por lo tanto, aquí se puede observar todo lo que hemos dicho anteriormente, todo acerca del mecanismo de la fibrilación. Porque primero, la velocidad de conducción a través del músculo cardíaco va a disminuir. ¿Por qué disminuye a través del músculo cardíaco? Por estas zonas que ya están positivas. Entonces, al disminuir, o sea, al rodear, se hace más largo el camino. Y más que es el músculo cardíaco, no estamos hablando de las de His o de del sistema de Purkinje, no. Estamos hablando de que está rodeado por el mismo músculo. Y el músculo, recuerda que es más lento. El músculo no es como el de His, que es rápido, es más lento el paso. Por lo tanto, ahí vemos lo primero, que la velocidad de conducción está disminuyendo. Segundo, se produce el acortamiento del periodo refractario del músculo. ¿Por qué? Porque cada vez se está volviendo algunas zonas refractarias, otras no refractarias. Entonces, poco a poco, como que se hace una chanfaina, ¿no? Como que hay partecitas hasta llegar al punto de que cada fibra hace lo que quiere. Literal, cada fibra hace lo que quiere, cuando le dé la regalada gana. Y como demora 0,25 a 0,35 en despolarizarse la fibra, porque es lo que demora el complejo PQ, no, el complejo QT, perdón, el complejo QT, que es lo que demora, el Q es cuando se despolariza, y se despolariza con la T. ¿Cuánto demora? De 0,25 a 0,35 aproximadamente. Entonces, como hay esa demora, por más chiquita que sea la fibra, entonces hace lo que quiere. Porque se despolariza a los 25 segundos, otros se despolarizan también a los 25 segundos, pero milésimas más tarde. Entonces, a eso se le denomina fibrilación ventricular. Y que es una reacción en cadena. Es por eso que les digo de que es la más grave que existe. Porque se generan impulsos e impulsos e impulsos que viajan por donde quieren, viajan dividiéndose cada vez más hasta llegar al tamaño de la fibra y cada fibra hace lo que quiera. Y no hay contracción ventricular. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que se observa? A ver, en una fibrilación el electrocardiograma siempre va a ser extraño. ¿Por qué? Porque pues primero se comienza con masas grandes de corazón. O sea que al inicio yo voy a esperar que en el electrocardiograma estén así las masas. Pero poco a poco, a medida que pasa el tiempo, se van disminuyendo así. Hasta que lleguemos a una cantidad ínfima de separación. Al inicio se comienza con más o menos 0,5 milivoltios. O sea, un cuadrante así. Un cuadrante, un cuadrante, un cuadrante, un cuadrante, ¿no? Después se disminuye a los cuantos tiempos. Después de 20 a 30 segundos se van a disminuir hasta 0,2 y 0,3 voltios. O sea, se van a disminuir así, ¿no? Y después ya se va a registrar un milivoltio. O sea, ya imperceptible casi. Así, ¿verdad? Entonces, mire, eso es lo que se observa en un electrocardiograma. Eso es lo que se va a observar. ¿Y por qué al inicio son grandes? Porque las masas que se contraen es grande, o sea, el voltaje es mayor. Mientras que mientras más pequeñas son las masas que se contraen, el voltaje es más pequeño. Y cuando ya hablamos de fibras, pues el voltaje ya es ínfimo, ¿no? Entonces, en menos de 10 minutos, ¿el corazón sigue vivo? Sí. Y se registra un milivoltio. Pero ya es muy tarde cuando ya estamos con 10 minutos, porque ya hay muerte cerebral. El paciente puede resistir su cuerpo, sí, pero el cerebro no. Imagínate, si el cerebro de 2 a 5 segundos ya se está desmayando, de 3 a 5 segundos ya se está desmayando, imagínate con un minuto. Por eso se dice, 3 minutos es lo máximo que podemos hacer el electrocardiograma para que se reanime. Si pasa eso, ya estamos ante un daño cerebral severo. Ahora vemos defibrilación eléctrica. A ver, si un pequeño voltaje o con un pequeño amperaje puede producir una desfibrilación, también se puede revertir eso utilizando un elevadísimo voltaje. ¿Cuántos voltios estamos utilizando? 1000 voltios.
A eso nosotros le vamos a llamar resetear al corazón, porque bueno, es un término que yo lo acuñé, porque prácticamente le estamos diciendo al corazón dándole una cachetada. ¡Pum! Reacciona. Cuando le aplicamos esta cantidad de voltaje a partir de ondas bifásicas, que es lo que ha ayudado que ya no exista una mayor complicación como quemaduras en la persona, estamos, por más fibra que esté tanto repolarizada o despolarizada, ¿ok? A todas, en general, a todas las volvemos con una misma despolarización. O sea, las volvemos a un estado refractario. A todas, absolutamente a todas, a todas. Entonces, ahí podemos observar que el corazón se está reseteando completamente. Tanto las aurículas como los ventrículos se vuelven a estado refractario y ahí nuevamente tiene que haber una forma en la que, bueno, el marcapaso tiene que volver a funcionar para que pueda todo el corazón latir correctamente. Esa es una forma en la que se puede realizar una desfibrilación. ¿Cómo se coloca el desfibrilador? Se le coloca en las dos partes del corazón, en la base como en la punta. Y mira cómo va la corriente para que todo el corazón unísonamente en ese pequeño tiempo pueda latir. ¿Dentro de cuánto tiempo se espera que lata? Porque el marcapaso toma tiempo que vuelva a funcionar. De 3 a 5 segundos. Es el tiempo que se tiene que esperar. Es por eso que no es de que le damos una desfibrilación de golpe. ¡Pum! 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 No. Hay que esperar. Y después de nuevo. Hay que esperar. Y después de nuevo, ¿no? Para que se pueda lograr una respuesta positiva. Ahora, con el pasar del tiempo, se ha observado que en pacientes con alto riesgo de desfibrilación existe algo llamado desfibrilación cardioversor implantable, que es un desfibrilador, es un dispositivo pequeño que se inserta debajo del ventrículo derecho, con electrodos que se insertan debajo del ventrículo derecho, donde con unas pequeñas baterías se pueden producir impulsos breves de electricidad en el caso de que exista una desfibrilación, para que el paciente esté controlado y que pueda tener una mejor calidad de vida. Es más, en avances electrónicos se han visto de que este DCI, o sea, desfibrilador de cardioversor implantable, se pueden colocar de forma tan pequeña debajo de la piel inclusive. O sea, ya es imperceptible. Bueno, sí, se puede sentir, pero ya es muy pequeño y que es suficiente para que la persona pueda estar tranquilo y que pueda funcionar su corazón de forma normal, ¿no? Apenas existe el riesgo de una desfibrilación, viene el desfibrilador, ¡pum!, le da su impulso y todo regresa al cero y ya todo se está tranquilizando, ¿no? Por eso les digo de que los paroxismos ventriculares son peligrosos. No en todas las personas, pero en gran cantidad de... Pero hay que estudiar el por qué existen los paroxismos, porque para que existan tiene que haber una zona isquémica, una zona muy grande isquémica o dañada del corazón que puede ocasionar estos paroxismos, como también los extrasístoles, ¿sí? Cuando hablamos de ventrículo ya estamos hablando de otro nivel, pues. No es como digamos que, no, las aurículas están fallando, entonces hay que preocuparnos. No, en el ventrículo sí. Lo más importante del corazón y para que una persona viva es los ventrículos. Ahora, el bombeo manual del corazón, la famosa reanimación cardiopulmonar, ¿cómo ayuda en la desfibrilación? A ver, esto es importante que todos lo sepamos y que a todo el mundo tratemos de enseñar. Porque cuando una persona está con algún tipo de paro cardíaco, lo normal es de que otra persona comience a gritar. Sí, porque la persona en un plazo de 3 a 5 segundos se va a desmayar. Y después palpamos signos vitales y una persona que no conoce ni siquiera los palpa. Pero hay que enseñar esto, porque en la reanimación cardiopulmonar, a ver, un corazón fibrilado, o sea, con fibrilación, no funciona. Está ahí vivo, pero no funciona. Y poco a poco esa sangre debilita todo el cuerpo, inclusive a ese mismo corazón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo podríamos contrarrestarlo? Primero, observando si es que la persona está con estos signos, vitales. Si tiene latidos y si tiene respiración. Si tiene respiración, entonces lo que podemos realizar es aplicar una fuerza en la parte del corazón que se encuentra aquí, ¿no? En la cuarta
bueno, en esta parte de aquí, ¿no? Que es, pongámosle de la tetilla 4 dedos más arriba, ¿no? En la cuarta costilla, ¿no? Ahí podemos aplicar una fuerza que es utilizando los brazos rectos. Los brazos siempre tienen que estar rectos y no doblados, porque si no la fuerza no va a ser la suficiente. La fuerza que la tiene que aplicar tiene que ser de preferencia de una persona de sexo masculino. ¿Por qué? Porque va a tener más fuerza, ¿ok? Va a tener más fuerza y por lo tanto va a generar una mayor presión. Siempre tratemos de pedir ayuda ahí. Tratemos de decirle a otra persona que llame a los bomberos, que llame a una emergencia, una ambulancia, para que pueda tener esa persona una mejor atención y que pueda recibir su desfibrilación. Es más, se ha observado de que hay personas que se les ha realizado un RCP por durante inclusive 90 minutos y después se les ha aplicado la desfibrilación y la persona ha sobrevivido. Pero claro, cansa. Por eso hay que buscar que varones sean los que estén aplicando esa fuerza, porque cansa. Una dama lo puede hacer, sí, pero si hay un varón a la disposición, hay que decirle, ya hay que enseñarle manos rectas y aplicar como 90 por minuto. O sea, es bastante, ¿ok? De esa forma, al aplicar esa presión, estamos haciendo que el corazón tenga una presión para poder bombear la sangre hacia todo el organismo. Y de esa forma todo el organismo esté oxigenado, esté con los nutrientes y que la persona pueda estar tranquila. ¿Ok? La ausencia cerebral del flujo sanguíneo, la ausencia del flujo sanguíneo durante más de 5 a 8 minutos produce un deterioro permanente. Permanente. Por eso que lo principal no es desfibrilar. O sea, tendrías que tener un hospital o estar en un hospital o estar cerca de una máquina de desfibrilación. Lo cual, eso es algo posible, pero es raro. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Nuestros dos brazos. Entonces aplicamos la fuerza 90 por minuto y realizamos esa función de bombear el corazón, ¿no? Externamente. Y después, cuando ya esté en el hospital, puede desfibrilarse y de esa forma la persona puede salvar su vida sin ningún tipo de daños, en el mejor de los casos. Ahora vamos a hablar de algo muy sencillo, la fibrilación auricular, que es la misma que la fibrilación, que es la misma que la fibrilación ventricular. Solamente que en este caso vamos a observar a las aurículas que tienen un comportamiento extraño. Miren aquí, vemos a las aurículas que tienen un comportamiento extraño. Pero vemos que está en un ritmo determinado los ventrículos. La pregunta es ¿por qué? Porque las aurículas están fibrilándose, pero eso no significa de que el haz auriculoventricular, o sea, el nodo, deje pasar todas las señales. No. El nodo solamente va a dejar pasar las señales a partir de un determinado tiempo de duración, que son 0,35 segundos. Si cada impulso mínimo tiene que tener 0,35 segundos, ¿hasta cuánto? Hasta 0,65 segundos. ¿Ok? Ese es el tiempo mínimo, 0,35 segundos. Entonces, no significa de que, como las aurículas están locas, va a pasar toda la información, toda esa electricidad. No. Hay un tiempo en el que va a dejar pasar el haz auriculoventricular y otro tiempo donde no le importa si tienes 1000 contracciones de tu aurícula. Cuando una aurícula está con fibrilación, también no se contrae. No se contrae. Es más, hay personas que ni síntomas tienen cuando están con fibrilación auricular. La fibrilación auricular no es peligrosa, porque a no ser que sea una persona deportista, porque ahí sí va a sentir esa necesidad de 20% de llenado de las aurículas a los ventrículos. Pero en sí no es peligrosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que lo va a controlar es justamente el haz auriculoventricular. Entonces, acá vemos que existe una descoordinación. Miren, acá vemos que existen dos cuadrantes, 1, 2. Acá vemos que existen 3 cuadrantes, acá nuevamente 2,5, acá como 3, acá 1,5, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Porque luego de haber pasado esos 35 segundos, si existe un potencial cerca, entonces se va a, nuevamente, ese impulso eléctrico va a pasar por el haz auriculoventricular. Pero si no, el haz auriculoventricular va a esperar un poco más hasta que llegue, o sea, hasta que esa zona se desfibrile,
hasta que esa zona se despolarice y vuelva a polarizarse y vuelva a pasar ese impulso eléctrico. Es por eso de que existe esas diferencias de tiempo, ¿sí? Pero mínimo es 0,35 segundos. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los... es más, puede llegar hasta 0,95 segundos. 95 segundos. ¿Por culpa de quién? Del haz auriculoventricular, ¿sí? Ahora, el electrocardiograma en una fibrilación auricular así se ve, ¿sí? Así se ve, de esta forma. Entonces, inclusive las aurículas pueden estar con una frecuencia elevadísima, de 125 a 150 latidos por minuto, o hasta 200 latidos por minuto. Pero, bueno, en realidad no. Como las aurículas se están desfibrilando, a ver, me estoy confundiendo, como las aurículas se están desfibrilando, ni siquiera están contrayéndose, ¿verdad? Pero sí hay energía por todo lado. Entonces, y como la energía rápidamente se está moviendo, las ventrículas pueden estar con una taquicardia. ¿Por qué? Porque a mínimo 35 segundos y al toque ya está recibiendo otro impulso. Claro, a veces se va a tardar un poco más, a veces un poco menos, pero mínimo 35 segundos. Entonces, es por eso que siempre va a haber una taquicardia cuando hay una fibrilación auricular, ¿sí? Ahora, irregularidad en el ritmo ventricular, ahora ya hemos hablado de eso. ¿Y cómo es la forma de aliviarlo? Igual que una fibrilación ventricular. Electrochoque, ¡pum! Y todo se resetea y todo tiene que regresar nuevamente a cero. Como les digo, hay personas que están años con fibrilación auricular y ni cuenta se dan. Para que vean lo importante de la fibrilación auriculoventricular de la fibrilación de las aurículas y la fibrilación de los ventrículos. ¿Cuál es más importante? Siempre los ventrículos, ¿ok? Ahora pasemos a algo llamado aleteo auricular. El aleteo auricular se refiere a cuando estamos con nuestras aurículas. Estamos con nuestras aurículas. A ver, acá aleteo auricular. Y se genera, a ver, este es un aleteo auricular. Cuando se genera una electricidad acá, o sea, digamos en el nódulo sinusal, y se da la vuelta en forma de círculo y esto ya se está despolarizando. Y cuando llega acá, nuevamente, o sea, que se está retroalimentando en forma circular. O sea, que la aurícula se va a contraer en forma circular. Y no es más que eso, aleteo auricular. Mientras que la fibrilación auricular es cuando, igual que el ventrículo, ni se contrae, porque hay unas partes contraídas y otras sueltas. Otras contraídas y otras sueltas, ¿no? Entonces, es la diferencia. Aleteo auricular cuando va en forma circular, ¿no? Como si fuese una fibrilación circular. Entonces, y que se está retroalimentando, ¿no? Prácticamente eso es el aleteo auricular. Y pues parada cardíaca, que es la alteración más grave del corazón. Después de una fibrilación auricular, cuando ya hay insuficiente cantidad de sangre, pues se produce la parada cardíaca. Porque el corazón ya no tiene ni siquiera energías de cómo continuar. Ya no tiene fuerzas el corazón de cómo seguir continuando para brindar mayor... mira, si el corazón está fibrilado, ni siquiera va a tener aporte sanguíneo hacia él. Por lo tanto, se va a acabar esa energía y va a acabar todo en un paro cardíaco. Y este paro cardíaco es muy, pero muy peligroso porque va a producir que haya hipoxia en los tejidos, o sea, que haya falta de oxígeno, falta de nutrientes, sobre todo en el cerebro, y es la parte final de una fibrilación ventricular, ¿sí? Es por eso que hay que tratar de realizar la reanimación cardiopulmonar muchas veces, porque después de que haya habido un paro cardíaco, ya se para inclusive los pulmones de funcionar, porque ya hay muerte en esa parte, o ya hay fallas en esa parte, ¿no? Entonces, como ya no hay, como siempre existe una retroalimentación, al inicio nuestros pulmones van a estar más rápidos y después como que se están parando. Por lo tanto hay una paralización cardiopulmonar. Entonces hay que realizar 20 compresiones o 30 compresiones por una respiración, ¿no? Que es lo mínimo que podemos hacer. Bueno, estimados chicos, con eso ya estamos terminando el capítulo 13. Espero que les haya gustado. Creo que mi exposición ha sido no tan buena, pero vamos bien, vamos bien. Espero que haya quedado sobre todo bien la parte de extrasístoles, aleteo auricular, fibrilación, bloqueos intraventricular, ventricular, bloqueo del nódulo sinusal, extrasístoles, que ya lo he dicho creo, en general todo ello, ¿no? Y también para sístoles, ¿no? Que es muy importante que todos lo sepamos para saber la gravedad de una persona que pueda estar enferma del corazón
y podamos, o taquicardia paroxísticas también, para que podamos brindar una mejor atención. En fisiología siempre tenemos que estar con la mente abierta para poder buscar las soluciones a estos problemas. Y así estamos terminando el capítulo 13. ¿Sí? Ya estamos cerrando con esto, esta unidad tan importante que es el corazón. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Capacitaciones en nutrición. Mi nombre es Jefferson Jesús Ojeda Laime y nos estamos viendo en una próxima. Chao, cuídense. Gracias.